Agosto de 1953. Un hombre llega a Teherán con un maletín. Se llama Kermit Roosevelt Jr. Trabaja para la CIA. Y en ese maletín lleva $200,000 en efectivo. Su misión es destruir una democracia. Le tomó 3 días. Y el nieto de Roosevelt firmó el cheque. Antes de que te cuente lo que pasó, necesito decirte algo que lo cambia todo. Kermit Roosevelt Jr. era el nieto de Theodore Roosevelt. El mismo Theodore Roosevelt que inventó la política del Gran Garrote contra América Latina. El mismo que declaró que Estados Unidos tenía el derecho de intervenir en cualquier país del hemisferio cuando lo considerara necesario. El abuelo usó el garrote en América Latina. El nieto lo usó en Irán. Misma familia, mismo manual. Distinto idioma en los documentos desclasificados. Soy Mateo. Esto es Zona Gris. Y hoy te cuento la historia que explica por qué Estados Unidos e Irán llevan 70 años sin poder mirarse a los ojos. No lo que pasó ayer, lo que pasó hace 70 años y que ningún gobierno ha podido resolver todavía. Empecemos. 1951. Irán tiene por primera vez en su historia un gobierno democrático real. El primer ministro se llama Mohammad Mossadegh y tiene una sola idea. El petróleo que está bajo el suelo de Irán pertenece a los iraníes, no a las compañías británicas y americanas que se lo llevan sin preguntar. Exactamente lo mismo que Arbenz dijo en Guatemala sobre sus tierras. Exactamente lo mismo que Allende dijo en Chile sobre el cobre. Si eres latinoamericano ya conoces esta historia, solo que en otro idioma y con otro nombre en los archivos. Mossadegh nacionalizó el petróleo y firmó su sentencia de muerte. El nieto de Roosevelt llegó a Teherán con su maletín. Pagó a periodistas para publicar mentiras cada mañana. Compró a militares. Financió disturbios en las calles. Caos artificial. Fabricado desde adentro. Pagado con dólares americanos. En 3 días Mossadegh fue arrestado en pijama en su propia casa a las 3 de la madrugada. Juzgado en un tribunal militar. Condenado. Y encerrado hasta que murió sin volver a ver a Irán libre. Quédate conmigo, porque ahora viene el dato que a mí todavía me revuelve el estómago. ¿Sabes cuánto costó comprar esa democracia? $200,000 en el maletín. Algunos documentos dicen que hasta 1 millón en total si cuentas todos los gastos de la operación, menos de lo que cuesta un apartamento en Miami. El nieto de Roosevelt firmó ese cheque. Y con ese cheque, compró la historia de 80 millones de personas para las próximas 7 décadas. Eso es lo que vale una democracia cuando alguien quiere tu petróleo y tiene suficiente dinero para comprar a los generales que te protegen. En su lugar pusieron al Shah. 26 años de dictadura con una policía secreta que hacía desaparecer personas en la noche. Y Washington invitaba al Shah a la Casa Blanca. Le ponía medallas. Lo llamaba el gran modernizador del Medio Oriente. En 1977, Jimmy Carter fue a cenar con el Shah en Teherán para celebrar el Año Nuevo. Brindaron con champán frente a las cámaras del mundo, y Carter dijo que Irán era una isla de estabilidad en un mar de agitación. 2 años después, millones de iraníes estaban en la calle. No te digo esto para atacar a Carter. Era un hombre honesto, pero vivía en el mundo de las cenas diplomáticas. Los iraníes vivían en el mundo donde la policía secreta tocaba tu puerta. Esa es la distancia que ningún acuerdo diplomático ha podido cerrar todavía. En enero de 1979, el Shah huyó en un avión privado. Murió en el exilio. Y el ayatolá Khomeini tomó el poder con 4 palabras que resumían 26 años de humillación acumulada. Ni al este, ni al oeste. No más Washington decidiendo. No más petróleo entregado sin preguntar. No más. Espera. Porque lo más brutal todavía no lo dije. 1 año después de la revolución, Irak invadió Irán. 8 años de guerra. Casi 1 millón de muertos. Gas venenoso en las trincheras. Ciudades enteras bombardeadas. Una generación entera de jóvenes iraníes consumida en un frente de guerra que no pidieron. ¿Y quién apoyó a Irak en esa guerra? Estados Unidos. Inteligencia militar. Dinero. Armas. Todo para Saddam Hussein. El mismo Saddam al que 20 años después
Buscaron debajo de cada piedra de Irak durante meses, al que encontraron escondido en un agujero en la tierra, al que ahorcaron frente a una cámara de teléfono celular mientras el mundo miraba desde su sofá. Y yo entiendo la rabia iraní. La entiendo completamente. Y creo que tú también la entenderías si te pasara lo mismo. El país que armó a Saddam para destruirte luego cazó a Saddam como a un animal. Y tú que perdiste 1 millón de los yours en esa guerra, tuviste que verlo todo desde afuera, sabiendo perfectamente quién había puesto las armas en las manos de tu enemigo. Para los iraníes que vivieron esa guerra, no es un dato histórico. Es la cicatriz en el cuerpo del padre. Es el nombre grabado en un muro de cementerio. Es la silla vacía en la mesa familiar, que lleva 40 años vacía y nadie se atreve a quitar. Después vinieron décadas de sanciones. Un pueblo con 2500 años de civilización sin poder comprar medicamentos, sin poder conectarse al sistema financiero mundial, no porque sean terroristas, sino porque su gobierno tomó decisiones que Washington no aprueba. En 2015 llegó el momento más cercano a la paz. Imagina que llevas 70 años en guerra con tu vecino. Por fin se sientan a la mesa, firman un papel. Y 3 años después, el vecino dice que ese papel no vale nada porque llegó alguien nuevo a su casa. Eso es exactamente lo que sintió Irán en 2018 cuando Trump abandonó el acuerdo en una mañana. Las sanciones volvieron más duras que nunca. Y la conclusión es la única bosmosnaya. Si los acuerdos no valen nada y tu historia con ellos empieza con $200,000 en un maletín, la única garantía real es tener algo que ningún presidente americano pueda ignorar jamás. Y ahí estamos hoy, zona gris, mirando los misiles del cielo. Antes de terminar, el hijo del Shah vive hoy en Washington, D.C. Se llama Reza Pahlavi. Fue recibido del Departamento de Estado. El hijo del dictador instalado por la CIA, recibido con honores, como si los $200,000 del maletín hubieran sido una inversión perfectamente razonable que no merece ninguna conversación. Y mientras tanto, en Irán la gente sigue pagando el precio de aquellos 3 días de agosto. Una sola pregunta para los comentarios de Zona Gris. Y quiero que pienses en tu país, Nevirane. Si alguien hubiera llegado con un maletín a tu tierra, comprado a tus militares, derrocado a tu presidente elegido, puesto a un dictador, financiado al ejército que te declaró la guerra, ¿cuántas generaciones tardarías en olvidarlo? Escríbeme, sin filtros, y dime de qué país eres.